La primera vez que hicimos el sistema, guardamos las grabaciones de audio crudas en la base de datos. Eh, y honestamente nos dimos cuenta que eso estaba tomando mucho tiempo porque lo que se le estaba alimentando a la red es un espectrograma. Entonces, siempre cuando estamos haciendo las comparaciones, siempre tenemos que pasar las grabaciones de audio a un espectrograma. Entonces, lo que nos dimos cuenta que era más rápido era más bien, en vez de guardar en la base de datos las grabaciones de audio, era ya mejor guardar el espectrograma como una matriz de números. Eso también trajo la posibilidad de que ya que estamos guardando los espectrogramas de esa manera, ya podemos hacerle modificaciones, como por ejemplo, nada más guardar ciertas frecuencias dentro del rango de frecuencias de la voz humana. No tienes que guardar todas las frecuencias. Y también nos dimos cuenta que podemos también así ya hacer algún tipo de filtrado de esos. Entonces hicimos un filtrado muy sencillito nada más para exagerar las frecuencias con alta energía y reducir aquellas que no. Así como utilizar una escala en decibeles, es decir, una logarítmico para poder que es lo que estamos guardando de esa manera, y lo cual eso a su vez hizo el entrenamiento de la red muchísimo más efectivo. Ese es uno de los principales problemas, porque normalmente cuando hablamos de inteligencia artificial, normalmente trabajamos o hablamos de una rama que, en mi opinión, ha hecho muy mal trabajo en presentar los beneficios eh, que puede proveer a la sociedad versus a las cosas que salen en ciencia ficción, en que se exageran a grados ridículos las cosas que pueden traer malas cosas a la sociedad. No queda, es importante mencionar que no es necesariamente incorrecto, sí es cierto. O sea, si se maneja mal la inteligencia artificial, puede llegar a ser, eh, puede hacer daño en la sociedad, definitivamente, eso no queda duda. Pero sí ha habido mucho trabajo en exagerar eso, mientras casi no se ha mostrado lo que puede ayudar. Eh, entonces, ¿cómo hacerlo? Interesantemente, yo creo que hay dos formas de pegarle el problema, en mi opinión. Una de ellas es definitivamente presentar este trabajo como algo que puede ayudar y hacerlo en el mismo ámbito, en las mismas áreas en donde estas soluciones o las partes exageradas malas se han presentado, que es en la ciencia ficción. O sea, presentar esa área como, miren, eso también puede ser. Afortunadamente ya hay mucho ejemplo de ello, y no estoy hablando recientes, también ha habido muchos ejemplos pasados que lo han hecho. Star Trek es una fantástica área donde la replicación de materiales ha hecho que la idea de estar comprando uh, comida, comprando muebles, etcétera, todo ese proceso lo hace ya de una manera tan automática y tan fácilmente accesible, que el problema del dinero se ha reducido a la nada. Bueno, esa es la parte utópica de Star Trek, pero esa es una de las posibles beneficios que tendría la inteligencia artificial en ese sentido, de cómo hacer eso de una manera más eficiente y por ende más accesible y por ende más sustentable. Entonces, por un lado, o sea, pegarle, así como a dar un pequeño como contrapeso a esas partes exageradas, negativas, a también las partes positivas, y así tranquilizar a la audiencia occidental de eso. Y por el otro lado, el otro área en que yo creo que podemos ayudar es, interesantemente, seguir haciendo lo que estamos haciendo. Y a lo que me refiero es que muchos de los beneficios que podemos entregar en esta sociedad es algo que ya estamos entregando. ¿Sí? Hay muchos sistemas de, por ejemplo, tráfico de tráfico aéreo, por ejemplo, que ahorita se hacen con gran medida gracias a la inteligencia artificial, y se ha podido eficientar eso gracias a eso. Las maneras en que se manejan los mercados de bolsas de valores, por ejemplo, ya son mayormente trabajados con inteligencia artificial. Muchos de los sistemas vehiculares en términos de freno, por ejemplo, se hacen a partir
de un sistema de inteligencia artificial, o a lo mejor no va a ser una red neuronal profunda, etcétera, etcétera, pero vamos, hay un modelo estadístico ahí que se está utilizando para ayudar a prevenir un frenado demasiado fuerte. Entonces hay inteligencia ahí, a lo mejor básica para nosotros, pero ya la hay. Por ende, lo que estaría estableciéndose aquí es que, o sea, ya hay inteligencia artificial beneficiándonos. Entonces ya quitar ese miedo, es decir, ya hay ya muchas cosas que hay hoy en día ya se están trabajando gracias a inteligencia artificial, por lo tanto, ese miedo que se puede tener se podría bajar, ¿no? Otro ejemplo que se me viene a la mente es el área de seguridad en el área por ejemplo, por ejemplo, de que cuando una persona utiliza una tarjeta de crédito y alguien la clona y comienza a utilizarla para otras circunstancias, hay modelos estadísticos internos de los bancos que van midiendo el uso de esa tarjeta de crédito por cada uno de sus usuarios, y al final dicen, cara, esta persona se salió de los límites que este modelo está estableciendo, algo estuvo raro, y por ende o se llama a la persona o se bloquea temporalmente la tarjeta de crédito para que no se sufra más gastos innecesarios, ¿no? Pues definitivamente hay cosas que ya ahorita en este momento ya se están trabajando y están utilizando, y por ende definitivamente ya hay un beneficio de inteligencia artificial que se está otorgando a la sociedad, y más bien es enfatizar eso, así como, claro, de una manera balanceada con las cosas que sí podrían, si se sale de control, podrían afectar a la sociedad. Entonces yo creo que más bien es tampoco estar presentando a la inteligencia artificial como la gran cosa que va a salvar al mundo, porque es dudoso que suceda eso. A lo mejor sí, pero es dudoso que suceda eso. Entonces más bien entregar lo que realmente la sociedad necesita, que es una presentación balanceada de esto, que es que la inteligencia artificial, así como la computación, así como pues inteligencia de señales, etcétera, es una herramienta, y es una herramienta que así como se puede utilizar para el mal, se puede utilizar para el bien. Y en mi opinión, esa herramienta, al utilizarlo para bien, puede ser una grandísima herramienta que podría sopesar el resto que hemos tenido hasta este momento en la historia, de la historia humana. El problema que tiene eso es que la manera en que trabajamos, y normalmente la manera en que se presenta la forma de crear tecnología, por lo menos en la computación, usualmente se hace como una serie de instrucciones. Primero esto, luego esto, luego esto, luego esto. Y afortunadamente hemos tenido mucho avance, y me refiero ya desde las últimas 3 décadas, hemos tenido mucho avance en poder tener un procesador que puede estar haciendo más de una cosa a la vez. Anteriormente, cuando teníamos nomás un hilo de ejecución en procesadores de los 386 para atrás, teníamos nada más un solo núcleo de procesamiento o solamente un hilo de ejecución. Entonces, aunque parecería que sí es cierto, parecería que sí hay una paralización, digo, lo vimos con Windows 95, 98, que se podía paralizar, se podían estar abriendo varias cosas al mismo tiempo. Realmente era el trabajo del sistema operativo, el de estar trabajando con solamente ese hilo de ejecución y poder decir, bueno, primero esto y luego me regreso el control, luego esto y luego me regreso el control. Entonces estaba esparciendo ese hilo en varias aplicaciones, pero al final solamente era una sola cosa haciéndose a la vez, nada más que el sistema operativo podía estar delegando en breves momentos a diferentes cosas y parecía como que están sucediendo las cosas al mismo tiempo, cuando la verdad no era el caso. Ya hoy en día, insisto, ya hay muchos procesadores, hay muchos sistemas computacionales que tienen varios núcleos, que por lo tanto pueden pasar varios hilos de ejecución. Y más aún si lo aventamos a lo que son las GPUs o los Graphical Processing Units, que básicamente son las tarjetas de video con los cuales normalmente su uso más común es para jugar videojuegos. Y que tienes muchos núcleos muy pequeñitos, pero tienes muchos núcleos, y estamos hablando de centenares, sino es que millares de núcleos corriendo a la vez. Eso entonces nos da la oportunidad de, en vez de estar haciendo cosas de una manera de primero esto, luego esto, luego esto, luego esto, o serializada, vamos a hacerlo de una manera paralela o concurrente. Eh, y esa forma de pegarle es lo que en muchas ocasiones, especialmente cuando hablamos de aprendizaje profundo, ha habilitado estas grandes modelos y grandes técnicas en las cuales podemos hacer pues ya cosas maravillosas o casi milagrosas. Si viéramos lo que estábamos haciendo hace 10 años a lo que estamos haciendo ahorita, ha sido un brinco enorme.
Y en gran medida ha sido por esto, porque ya no necesitamos estar esperando uno, luego el otro, sino podemos hacer varias cosas al mismo tiempo. Y muchas de esas cosas que estamos haciendo al mismo tiempo son estar calculando pequeños pesos dentro de una red enorme. Pero si esa red enorme son, no sé, digamos, 1000 valores o 1000 pesos o 1000 numeritos que tenemos que estar manipulando y tenemos 1000 núcleos que hacen suficiente para hacer esas operaciones, entonces significa que podemos estar haciendo cosas muchísimo más rápidas, a pesar de que a lo mejor en términos de velocidad no hemos avanzado mucho, en términos de cosas que podemos estar haciendo al mismo tiempo, sí hemos avanzado bastante. El problema es cómo convertir ese paradigma de hacer cosas en paralelo perdón, a hacer cosas en serie a hacerlo en paralelo. Y eso es un problema bastante fuerte, es un problema no trivial. Es cambiar muchas de las mentalidades que hacemos, eso de estar haciendo una receta de primero esto, luego esto, luego esto. Es de estar ahora cambiando la mentalidad de que ahora puedo hacer estas 4 cosas al mismo tiempo y que tiene que estar por separado y que la comunicación entre esos hilos tiene que ser considerado, etcétera, etcétera. Entonces, usualmente lo que yo hago con mis alumnos cuando estamos trabajando en cómo paralizar cosas es primeramente, perdón, es una técnica que conocemos como kernelización. Es decir, estamos preparando todo para que se pueda primero disparar por separado. Entonces, es una preparación antes, en el cual se arman todos los modelos, que se puedan hacer varias instancias de esos modelos chiquitos y que al mero final de que cada modelo corra por separado, al mero final se recuperen todas las señales o todos los resultados y luego ahora sí ya se dispare. Ese proceso es un proceso no trivial, insisto, pero ayuda mucho. Ahora, el problema que hacerlo de esa manera es que tener que cuidado de que al estar haciendo un kernel, que es lo que estamos haciendo esta preparación anterior y luego aventar todo, que la preparación de ese kernel más el tiempo que va a durar un hilo, vamos a suponer que todos los demás van a durar lo mismo, pero ahora van a ser 100 de ellos que van a durar exactamente lo mismo. Si el tiempo de kernelización más el tiempo de ejecución, y luego recuerden que tenemos que agarrar todos los resultados de vuelta después de haber sido paralizados y pasarlos a un solo resultado, y eso es lo que vamos a presentar. Entonces son 3 pasitos ahora grandes, que tenemos que considerar que si ese proceso no voy a ser más tardado a hacerlo todo serializado. En la gran mayor parte del tiempo termina siendo más rápido hacer kernelización, luego paralización y luego integración. Eh, pero a veces que no, a veces que termina siendo más tardado hacer el kernel que todo, que se lo han hecho de una manera serializada. Entonces, al hacer eso, ahí sí tenemos que cuidar mucho dónde poner cuál parte, ¿sí? Porque hay cosas que no se pueden paralizar. O sea, hay cosas que tienes que hacer uno, luego otro, luego otro, luego otras cosas. Pero en muchas circunstancias, especialmente cuando ya hablamos de redes, la paralización es clave. Y para eso hay muchas tecnologías, hay muchas herramientas que se pueden utilizar. El primero que se me viene a la mente es una biblioteca llamada CUDA, C de Carlos, U de Ulises, D de dedo, A de año, CUDA, que es utilizado por NVIDIA, que es un diseñador y creador de tarjetas de video y que se encargan de poder utilizar esa biblioteca CUDA para justamente hacer una paralización. Ahora, se utiliza normalmente para paralizar la creación de ambientes virtuales y demás, que se utiliza mucho ahí, pero afortunadamente lo hicieron de una manera tan generalizable que se puede utilizar para cualquier cosa, mientras que sea filosóficamente hablando paralizable. Entonces, esa sería mi primer entrada por ahí. Desafortunadamente, ¿qué pasó a seguir? Pues aquí tendría que darte una cátedra de cómo hacer eso. Y honestamente, aunque conozco de el tema, no soy experto en ello. Una de las áreas que podrías traer es te puedes acercar al Instituto de Ciencias de Aplicaciones y Tecnología, o el ICAT, en la UNAM. Hay varias personas ahí Alfonso Gastelum, Miguel Padilla, etcétera, que pueden ayudar y que van a conocer más de ese problema, especialmente Alfonso Gastelum, que te van a poder dar más información al respecto. Yo hasta aquí lo que te acabo de decir es lo que conozco del área. Concurrir o paralizar cosas es un área para nada trivial y que definitivamente es su propia área de investigación. No ha sido una aplicación que hemos puesto. Y que quede claro, cuando hablamos de el robot, estamos hablando del sistema de reconocimiento de voz.
puede ser con o sin robot este proceso, esta aplicación que sugieren. Eh, y aunque ahorita en este momento no es una aplicación que le hemos metido, yo sospecho que sí es posible. Hay ciertas partes de las voces sintetizadas eh, que depende de la calidad de la voz. Hay algunas voces sintetizadas que es muy, muy complicado poder saber si son humanas o no, de tan avanzados que son, pero son contadas. Hay una buena cantidad de ellos que la cadencia con la que hablan, el ritmo con lo que establecen, la subida y bajada de expresividad cuando hay una pregunta o una cosa de, como como al momento de llegar a un signo de exclamación. No, o sea, para el oído humano, por lo menos para mí, puedo yo distinguir como que, esta no es tan humana, ¿no? Y normalmente el caso que tenemos, que yo le digo siempre a mis alumnos, y fue algo que yo aprendí de mi propio supervisor de doctorado, es que primero veamos si puedes detectarlo tú. O sea, hay veces que queremos hacer que la computadora haga milagros, cuando eso, a ver, vamos a ver primero si tú como humano puedes hacer esa distinción, ya sea entre voz humana y voz sintetizada o cualquier otro tipo de problema que involucra el poder estar extrayendo información o clasificación de información dado una serie de datos. Si yo como persona puedo ver o puedo observar o puedo escuchar la diferencia, hay posibilidades entonces que la computadora también lo pueda hacer. A lo mejor no es posible tampoco la computadora, va a depender mucho de las cosas, va a depender mucho de la técnica, eh, pero por lo menos ya está en en el dominio de posibilidades. Ya cuando no, ya cuando el humano, ni siquiera el humano puede detectarlo, es que sea posible que la computadora lo pueda hacer se reducen considerablemente. Hay circunstancias en las cuales aún cuando el humano puede, la computadora sí, pero insisto, es rara la aplicación. Entonces, complementando eso, cuando yo escucho una voz sintetizada y yo digo, eso está sintetizado, eso no es la verdad, es posible entonces que a lo mejor podamos ayudarle a la computadora o más bien que la computadora pueda llevarlo a cabo. Eh, Insisto, esto no es una aplicación que hasta ahorita le hemos utilizado, pero sí es una aplicación que hoy en día no sería mala idea entrarle. Eh, Insisto, no estoy diciendo que no es una aplicación a la cual no nos interese, al contrario, es algo que nos interesa bastante, pero creo que es algo que hasta recientemente le hemos dado atención porque hasta recientemente han habido no solamente, insisto, tecnología que ha llegado a estar muy cercano a tener una voz sintetizada muy cercana al humano, que ya hasta yo puedo decir, caray, eso está muy bien, o sea, no puedo identificar que es humano o que es computadora, pero también ha surgido las circunstancias en las cuales ya poder estar creando una voz sintetizada a partir de una voz de una persona real, de una persona, vamos, que puedan decir, mira, vamos a agarrar las grabaciones de tal político o tal celebridad y utilizar esa voz para entonces hacer que hagan o que hayan dicho ciertas cosas no agradables. Eso ya es peligroso. Entonces estaría muy bien tener un sistema que pudiera detectar entre esas dos cosas. Y el donde yo comenzaría a hacerlo es justamente en el área que había platicado anteriormente, la cadencia. Todavía hay cierto ritmo, hay cierta naturalidad que al momento de estar hablando, el ritmo especialmente me parece como que, uy, hay veces que que la voz cuando dijo tal cosa, puso una pausa ahí, dijo una cosa con esta forma, con esa subida y bajada de su frecuencia fundamental, que esos cambios no son naturales, no son humanos. Entonces yo creo que es posible llevarlo a cabo, pero va a depender mucho de la calidad, insisto, de la voz sintetizada y pues de qué tan buenos somos para hacer un sistema. Pero para regresando a tu pregunta, no, en ese momento el robot no lo estaba haciendo, pero vamos, si nos salimos del robot y lo ponemos como un problema de audio, definitivamente es algo que nos interesa resolver. Ese sistema, cuando hablamos de interacción humano-robot o humano-computadora,
siempre poner prioridades es peligroso porque el estar estableciendo prioridades, eh, llega un momento en el cual, sin querer queriendo, le estamos dando una serie de reglamento que está muy sesgado a la persona que lo programa. Entonces, normalmente lo que se establece ahí es algún tipo de entregarle datos al sistema, o sea, de lo que está sucediendo, en este caso sería la escena auditiva, y que sea el mismo robot que esté tratando de decidir qué hacer primero y qué hacer después. Y esas decisiones normalmente se le programan, insisto, ahí es donde puedes ponerle el sesgo humano, del humano, no me refiero del el humano en términos generales, me refiero de la persona que lo está programando. Entonces, lo que normalmente uno puede estar llevando a cabo es crear un modelo, o sea, crear un modelo que sea estadístico, que sea tratar de hacerlo lo más neutral, frío, calculador, etcétera. Desafortunadamente, al hacerlo de esa forma, termina teniendo uno un modelo, pues para bien o para mal, muy robótico, ¿sí? Como que haya una ausencia de calidez, de mira, esto es algo muy cálido, es algo que realmente lo hizo. Entonces, aquí siempre cuando uno trata de hacer eso, la humanidad tampoco es algo que nos gusta completamente obviar. Desafortunadamente, llegar a una conclusión, especialmente en un grupo de investigación donde hay muchas personas y cada persona que está dentro de ese grupo tiene diferentes prioridades y cada quien quiere establecer y meter su humanidad en el robot, sin querer queriendo, uno se mete en muchos problemas de discusión y que ni siquiera tienen que ver ahora con la tecnología. Comienzan a hablar sobre cosas filosóficas, cosas de ética, que quede claro, son importantes, pero que sí, para poder llegar a tener un producto con el cual podemos seguir trabajando, de vez en cuando uno tiene que dejar al lado eso para poder por lo menos tener un producto y luego ya mejorar. Eh, pero lo interesante de hacer eso, que a pesar de que muchos de mis compañeros de ética computacional dirían, no, 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 no es dejar a un lado, y que completamente de acuerdo, no se debe dejar al lado, no se debe de olvidar eso. Algo sucede en mi experiencia al momento de, muy bien, por mientras de que nos decidimos de cómo estas prioridades tienen que establecerse, vamos a poner un producto o vamos a desarrollar un producto y que ya que lo veamos funcionando, que admitidamente a lo mejor no es correcto, con las prioridades incorrectas, pero ya teniéndolo, a partir de eso podemos entonces complementarlo y modificar, ya lo podemos modificar a un nivel alto para establecer esas prioridades que mencionas. eh, Nos damos cuenta que al momento de tener este ente que definitivamente no es humano, nos da una muy bonita oportunidad de reflexión de cómo es que a lo mejor dejar que a lo mejor una cantidad excesiva de reglas puede estar quitando a la humanidad, quitando esa ética, estar interrumpiendo esa ética. No estoy diciendo que sea la solución para todo, definitivamente, pero lo pongo como el ejemplo en el que platicamos en el del robot, en el que el robot estaba decidiendo a cuál mesa atender primero, a pesar que los dos están hablando. Y que, insisto, hubo una conversación muy larga al respecto del grupo de trabajo de los compañeros del grupo Golem, así como el de mi grupo, de cómo aseverar o cómo solucionar eso. Y al final lo que terminó sucediendo es que dijimos, mira, por mientras vamos a poner lo que sea al azar y ya después vemos a partir de las interacciones con los humanos, cómo mejorar eso. Pero por ahorita lo que necesitamos nada más es que tener algo ya funcionando. Y después nos dimos cuenta que al momento de estar haciéndolo al azar, porque estábamos agregándole otro segundo paso en el cual es si la persona al momento de decidir al azar por una mesa, si las otras personas en la segunda mesa dijeran, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué nos estás ignorando? Y si en ese momento le damos al robot una posibilidad de ser interrumpido, que cuando escuche, oye, ¿por qué no me estás haciendo caso? Que en ese momento se interrumpe, voltea a ver la persona o encare a la persona y diga, estoy contigo en un momento y regresar.
eso terminó dándole más humanidad al robot, por lo menos una humanidad más percibida. No estoy diciendo que así es el robot más humano de esa manera, que quede claro, no estoy diciendo eso. Pero las personas percibían más ok, o sea, eso lo entiendo. ¿Sí? Eso es lo que yo estuviera esperando de un ser humano. Y si nos hubiéramos quedado en no hay que establecer estas prioridades, bla, 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 de cuál mesa primero y cuál otra mesa no, se me hace que nos hubiéramos perdido de esa siguiente parte. Entonces, insisto, si temporalmente se ha señalado esto, presentar algo y luego trabajar éticamente o sobre los involucramientos éticos del producto ya establecido, me da la impresión de que nos puede abrir algunas puertas de alternativas que no se nos hubieran ocurrido, em, que a lo mejor terminan siendo incorrectas también, quede claro, pero por lo menos está otra perspectiva, está otra alternativa ahí. Entonces, regresando a la pregunta, la manera en que lo estamos haciendo, al final, por lo menos en esa pregunta, fue completamente al azar, pero con con la solución de vamos a admitir cuando hubo una persona que, oye, ¿por qué esta otra persona sí, porque yo no? Dije, estoy contigo en ese momento. Eso no solamente tranquilizó a los usuarios, sino que también al final dijeron, mira, qué padre, qué padre me respondió, ¿no? Que hasta parece humano y es como que eso es lo que andamos buscando. Va a depender mucho de la manera en que se les programe. Pero sí, definitivamente. De hecho, es interesante que mencionen. Uno de los videos que se mostraron durante la presentación involucró a dos robots jugando. Entre ellos, uno llamándose Golem y la otra llamándose Justina. Y aunque los robots en ese momento no tenían programado responder a su nombre, es algo que definitivamente puede suceder. Sí, es así. Yo le digo Justina, tal. Vamos, Justina es la que se va a levantar y va a decir, yo lo hago. Esto no es para nada fuera de lo normal. Hay una competencia de robótica de servicio a nivel internacional llamado RoboCop at Home. Y no es RoboCop como la película, no es de RoboCop de policía, no es COP, sino es CUP como copa. Se llama de manera porque son robots, o la idea inicial de la competencia, como RoboCop solito, sin el at home al final, nomás por RoboCop, es el hecho de que querían hacer o quieren todavía, por cierto, todavía sigue continuando esa competencia, es que quieren hacer robots que jueguen fútbol entre ellos y que ganen. Y la idea es que en unos años, o bastantes años todavía, le vayan a ganar a un equipo de jugadores humanos, ¿no? Al momento de agregarle ese at home, aprovecharon para poder también hacer una liga, pero ahora no hacer robots que jueguen fútbol, sino que también ahora jueguen, o más bien resuelvan tareas domésticas. Por eso home, al mero final. Y uno de los equipos que presentó, habrán sido hace 4 o 5 años más o menos, creo que más. eh, Uno de los equipos que compitió en esa competencia trajo un par de robots, en el cual, porque normalmente uno más trae uno, normalmente los equipos traen nada más un solo robot, ya de por sí es bastante caro tener uno y desarrollar uno. Esos compañeros habían trabajado tanto y habían tenido mucho éxito en años anteriores que ya podían haber desarrollado dos y tenían a dos robots corriendo y trabajando en diferentes cosas al mismo tiempo, hablando de, hablando de soluciones concurrentes o programación concurrente. Y definitivamente cada uno tiene su nombre. Cuando el usuario hablaba y le decía a un robot, le decía por su nombre y respondía. Entonces, ese nombramiento a los robots no es para nada nuevo. Es algo muy viable de llevar a cabo. Usualmente lo que uno lo ve desde el punto de vista ya más computacional o de computólogos es que lo estamos etiquetando. ¿Sí? Y tú nada más respondes de esta manera. Y que insisto, eso ni siquiera es reciente para este siglo. Las computadoras, como hoy en día, al momento de estar comunicándose entre ellas mismas, cuando yo quiero mandar por ejemplo, cuando yo quiero mandar un archivo de una computadora a otra, estos computadoras tienen un número que los identifica. ¿Sí? Entonces, cada número es un identificador. Ahora, en vez de poder utilizar números, no utilizas un nombre que sea identificador y
básicamente, terminar siéndolo, terminaría siéndolo básicamente lo mismo. Lo interesante que yo veo más bien problemático, bueno, no problemático, pero sí se me hace como una cosa que sería interesante explorar, es el efecto que los humanos le estableceríamos a los robots si ya tendrían nombre. Es muy típico que suceda esto aún con, por ejemplo, cuando utilizamos a animales, por ejemplo, para darnos de comer. Cuando tenemos que matar alguna vaquita o algún cerdo para darnos de comer, eh, van a haber muchos granjeros que les establecen de que no te encariñes con ellos porque pues no son mascotas, ¿no? Y una de las primeras cosas que te dicen es no les pongas nombre. Es como que no les pongas nombre porque al momento de ponerles nombres le estás dando una personalidad, le estás dando un personaje, etcétera. Y que claro, estarían aquí varios compañeros míos que dirían, pues sí, tiene una personalidad, sí, tiene una vida, etcétera, etcétera, ¿no? Porque pues son animales, son seres vivos. Entonces, ahí es donde entraría lo interesante de que qué sucedería más bien con los humanos al momento de darles un nombre a estos entes no humanos, no vivos. ¿Cómo sería la persona? ¿Cómo estaría reaccionando ante ese ente, la persona al momento de darles un nombre? Ese se me haría más una interesante exploración. Eh, y la primera hipótesis que se me viene a la mente es decir que se me hace que se estarían encariñando los humanos con con sus robots. Decir, ay, imaginemos que le ponen a uno de los robotcitos, que a uno de los robots que le ponen le llaman Jaime, ¿sí, no? O sea, Jaimecito, ay, Jaimecito, me imagino, especialmente mi mamá, que estaría hablándole al robot que no está funcionando. Ay, Jaimecito, nunca me entiendes. Algo así estaría sucediendo y se me haría más interesante eso, ese estudio que el problema de etiquetarlos, que es bastante fácil. Hay un matemático muy conocido, hubo un matemático muy bien porque ya murió, llamado Paul Erdos. Erdos fue un matemático muy prolífico, muy prolífico. Y su vida fue llena de estarse moviendo a cada rato porque el señor no tenía un hogar. Eh, Él era muy reconocido por el hecho de que si él te conocía y te respetaba, llegaba un día a tu casa sin avisarte, te decía mi mente está abierta y se quedaba contigo hasta que publicaban algo. Era un grandísimo honor tenerlo, porque, insisto, el señor era una persona que conocía de muchas áreas de matemáticas y por ende le dio la descripción a la ciencia como una actividad social. Menciona de que todo el trabajo que él hizo, a pesar de por de todo, tanto trabajo y tanta productividad que tuvo, no la pudo hacer sin todos los colaboradores que él tenía. Y por ende, por eso se dedicó a ello. Se dedicó a todo, básicamente, una parte muy considerable, si no es que a lo mejor la mayoría de su vida, a solamente hacer ciencia, y la manera en que lo hacía es estando con otras personas, ¿sí? Al grado que lo único que hacía era viajar, 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 y cada viaje era o una conferencia o estar a una ciudad y quedarse ahí por meses trabajando con una persona que a él se le hacía interesante para crear o comprobar ciertos eh, corolarios matemáticos, etcétera. Y creo que esa es la importancia de este trabajo. Es hacer redes de conocimiento, hacer redes de colaboración, hacer redes académicas. Es importante mantenerlo por el hecho de que estamos haciendo ciencia y, según Erdos, estamos haciendo una actividad social entre ellos. Entonces, este esfuerzo es importantísimo, este esfuerzo es esencial, yo diría, para trabajar y para continuar con no solamente el ámbito de la ciencia en Latinoamérica, sino que en el ámbito de la ciencia en general. Entonces, definitivamente, soy Relem y espero seguir siéndolo por mucho tiempo, por el tiempo que ustedes me lo permitan.
Todos tenemos pasión por la investigación. Redesla, la red de estudios más grande de toda Latinoamérica.